El llamado de Jeremías es uno de los momentos más poderosos y conmovedores en la narrativa bíblica. Desde el principio, Dios lo apartó para una misión específica, demostrando que, en los planes divinos, cada vida tiene un propósito único. Este llamado no fue un acto impulsivo o una decisión de último momento. Fue un designio eterno. Dios le dijo a Jeremías: «Antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que nacieras te aparté. Te nombré profeta para las naciones». Jeremías 1:5. Estas palabras no solo confirman el conocimiento preexistente de Dios, sino que también revelan su soberanía sobre la vida y el propósito de cada individuo. Jeremías, en su juventud, probablemente no tenía idea de que su vida estaba destinada a un propósito tan grande y desafiante. Vivía en una época en que el reino de Judá estaba sumido en la idolatría y la rebelión contra Dios. Los líderes religiosos y políticos habían abandonado el camino del Señor, y el pueblo seguía sus propios deseos egoístas. En medio de este caos, Dios eligió a Jeremías, no por su fuerza o habilidad, sino precisamente por su debilidad y disposición a depender completamente de Él. El llamado de Jeremías es un recordatorio de que Dios no busca a los más capacitados en términos humanos, busca a los que están dispuestos. Esta idea desafía nuestras concepciones modernas de liderazgo y éxito, que a menudo se basan en la fuerza, la confianza en uno mismo y las habilidades personales. Jeremías, por otro lado, es el ejemplo perfecto de que Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a decir sí a su llamado, independientemente de su edad, experiencia o habilidades. La historia de Jeremías nos muestra que cuando Dios llama, también capacita. Él no deja a sus siervos sin recursos o ayuda, sino que les proporciona todo lo necesario para cumplir con su voluntad. Además, el llamado de Jeremías es un testimonio de la importancia de la obediencia inmediata. Jeremías podría haber dudado, pero en lugar de eso, escuchó la voz de Dios y respondió, aunque con temor. Esta respuesta muestra su disposición a someterse a la voluntad de Dios, incluso cuando no comprendía completamente lo que eso implicaba. En nuestra vida diaria, a menudo enfrentamos situaciones en las que no entendemos completamente lo que Dios está haciendo o por qué nos está llamando a hacer algo. La respuesta de Jeremías nos desafía a confiar en Dios y a seguir adelante, sabiendo que Él tiene un plan más grande que el que podemos ver en el momento. Cuando Jeremías recibió su llamado, su respuesta inicial fue de duda y miedo. Él dijo: «Ah, Señor Dios, no sé hablar, soy solo un niño». Jeremías 1:6. Esta declaración es profundamente reveladora del carácter humano y la percepción que a menudo tenemos de nuestras propias capacidades. Jeremías, como muchos de nosotros, se sentía insuficiente y no preparado para la tarea que Dios le había encomendado. Sin embargo, esta es precisamente la razón por la que Dios lo eligió. Jeremías vivía en una sociedad donde los profetas eran respetados y temidos, pero también enfrentaban tremenda oposición y rechazo. Él sabía que aceptar este llamado significaba caminar por un camino de soledad, peligro y dolor. Su juventud e inexperiencia lo hacían sentir incapaz de enfrentar tales desafíos. Pero es en esta debilidad que Dios encontró un terreno fértil para mostrar su poder. Dios no eligió a Jeremías por su elocuencia o sabiduría. Lo eligió porque estaba dispuesto a ser moldeado y usado para la gloria divina. La respuesta de Dios a la objeción de Jeremías es igualmente poderosa. No digas: «Soy solo un niño», porque a donde quiera que te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás. No tengas miedo de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Jeremías 1:7-8. Estas palabras son un recordatorio de que nuestra suficiencia no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Cuando Dios llama, Él también equipa. No deja a sus siervos solos para enfrentar los desafíos por sí mismos. Él promete estar con ellos en cada paso del camino. En nuestra propia vida, a menudo podemos sentirnos como Jeremías, insuficientes, inadecuados y temerosos de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Sin embargo, la historia de Jeremías nos enseña que no se trata de nuestras habilidades o confianza en nosotros mismos, sino de nuestra disposición a confiar en Dios y a seguir su llamado, incluso cuando no entendemos el camino por delante. Jeremías tuvo que aprender a confiar en Dios más que en sus propios temores y limitaciones.
Este punto también resalta la importancia de la obediencia y la fe en la vida del creyente. Jeremías podría haber dejado que sus temores y dudas lo paralizaran, pero en lugar de eso, eligió obedecer a Dios. Esta decisión no solo cambió su vida, sino que también tuvo un impacto duradero en la historia de Israel y en la revelación de la voluntad de Dios para su pueblo. A través de la obediencia de Jeremías, podemos ver cómo Dios puede usar incluso nuestras debilidades para su gloria. Además, la experiencia de Jeremías nos recuerda que los grandes llamados a menudo vienen con grandes desafíos. Ser un profeta de Dios no era una tarea fácil. Requería valentía, perseverancia y una fe inquebrantable en el poder y la promesa de Dios. Jeremías tuvo que enfrentar la oposición, el rechazo y la soledad, pero a través de todo eso, Dios estuvo con él, guiándolo y fortaleciéndolo para cumplir su propósito. Esto es un recordatorio para todos nosotros de que, aunque el camino de la obediencia a Dios no siempre es fácil, es el camino en el que encontramos la verdadera satisfacción y propósito. Las visiones que Dios le dio a Jeremías al inicio de su ministerio no solo eran simbólicas, sino que también tenían un propósito profundo y específico. La primera visión que tuvo Jeremías fue la de un almendro en flor. En hebreo, la palabra para almendro es sheikt, que se parece a shokt, que significa vigilar o estar alerta. Dios usó este juego de palabras para afirmar a Jeremías que él estaba vigilando su palabra para cumplirla. Entonces el Señor me dijo: «Bien has visto, porque yo vigilo mi palabra para ponerla por obra». Jeremías 1:12. Este mensaje era crucial para establecer la autoridad del llamado de Jeremías y la certeza de que todo lo que Dios había prometido lo cumpliría. La segunda visión, una olla hirviente que se derramaba desde el norte, simbolizaba el juicio inminente que vendría sobre Judá desde el norte. Esta imagen era aterradora y gráfica, indicando la severidad y la inevitabilidad del juicio de Dios debido a los pecados del pueblo. Entonces me dijo el Señor: «Del norte se derramará el mal sobre todos los habitantes de esta tierra». Jeremías 1:14. Esta profecía se refería a la invasión babilónica que eventualmente destruiría Jerusalén y llevaría a muchos al exilio. La olla hirviente representaba el ardor de la ira de Dios contra el pecado y la rebelión de su pueblo. Estas visiones no solo eran advertencias, sino que también servían como confirmación de que Jeremías era verdaderamente un profeta de Dios. A menudo, en la historia bíblica, Dios utilizó visiones y símbolos para comunicar su voluntad y planes. En el caso de Jeremías, estas visiones ayudaron a establecer su credibilidad y autoridad como profeta en un tiempo en que muchos se resistían a escuchar la verdad. Además, estas visiones proporcionaron un marco para el resto de su ministerio, que estaría marcado por advertencias de juicio y llamados al arrepentimiento. A medida que Jeremías compartía estas visiones con el pueblo, enfrentaba un rechazo significativo. La gente no quería escuchar mensajes de juicio. Preferían escuchar las palabras agradables de los falsos profetas que prometían paz y prosperidad. Sin embargo, Jeremías se mantuvo fiel a la visión y el mensaje que Dios le había dado. Este punto subraya la importancia de la fidelidad al llamado de Dios, incluso cuando el mensaje no es popular o bien recibido. Jeremías no cambió su mensaje para agradar a la gente. Permaneció fiel a lo que Dios le había mostrado. En nuestra vida hoy, estas visiones nos recuerdan la importancia de estar atentos a la voz de Dios y de ser fieles a su palabra, incluso cuando es difícil. A menudo, Dios nos da visiones o impresiones en nuestros corazones que nos guían y nos dirigen hacia su voluntad. Como Jeremías, debemos estar dispuestos a ser fieles a lo que Dios nos muestra, confiando en que Él está vigilando su palabra para cumplirla. La historia de Jeremías nos desafía a vivir con un sentido de propósito y obediencia a Dios, sabiendo que Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. El ministerio de Jeremías comenzó con un mensaje claro y contundente de advertencia al reino de Judá. Dios lo envió a proclamar un mensaje que recordaba al pueblo su amor y fidelidad originales hacia Él. Así dice el Señor: «Recuerdo la fidelidad de tu juventud, tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto, por una tierra no sembrada». Jeremías 2:2. Este inicio refleja un tono nostálgico,
una llamada a recordar los días en que Israel era devoto y obediente, en contraste con su estado actual de rebelión y pecado. En esta advertencia, Jeremías utilizó el lenguaje de la relación matrimonial para describir la relación de Dios con Israel. Israel había sido como una novia joven y devota, pero ahora había caído en la infidelidad al seguir a otros dioses y prácticas idólatras. Este lenguaje no es solo metafórico, sino profundamente emocional, reflejando el dolor de Dios por la traición de su pueblo. Dios no es indiferente a la infidelidad de Israel. Siente el dolor de un esposo traicionado, lo que muestra cuán profundamente se preocupa por su relación con su pueblo. El llamado de Jeremías a Judá fue un llamado al arrepentimiento y a volver a Dios. Aunque el mensaje era severo, estaba motivado por el amor y el deseo de Dios de restaurar a su pueblo a una relación correcta con Él. Dios les recordó su fidelidad pasada no solo para señalar su traición, sino para mostrar que todavía había esperanza para la restauración si se volvían a Él con sinceridad y arrepentimiento. Este llamado es un recordatorio de que, aunque el pecado tiene consecuencias, la misericordia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten genuinamente. Jeremías enfrentó una gran oposición al proclamar este mensaje. El pueblo de Judá estaba cómodo en su pecado y no quería escuchar mensajes de juicio o llamado al arrepentimiento. Preferían escuchar a los falsos profetas que les decían lo que querían oír. Sin embargo, Jeremías se mantuvo fiel a su llamado, proclamando la verdad de Dios, incluso cuando fue rechazado y ridiculizado. Este coraje y fidelidad son un ejemplo para todos los creyentes, recordándonos la importancia de permanecer firmes en la verdad de Dios, incluso cuando es impopular. Este punto también resalta la naturaleza persistente del amor de Dios. Aunque Judá había sido infiel, Dios no los abandonó. Continuó enviando a Jeremías y otros profetas para llamar a su pueblo de vuelta a Él. Este amor persistente es un testimonio del carácter de Dios y su deseo de reconciliarse con su pueblo, incluso cuando han fallado repetidamente. En nuestra propia vida, esta verdad nos da esperanza de que, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado, Dios siempre está dispuesto a recibirnos de nuevo si nos arrepentimos y volvemos a Él. El camino de Jeremías como profeta fue uno marcado por una profunda soledad y aislamiento. Desde el principio, quedó claro que su llamado sería un camino solitario. Dios le advirtió que su mensaje no sería bien recibido y que enfrentaría oposición de su propio pueblo, incluso de su propia familia. Jeremías 15:17 refleja esta soledad cuando él dice: «Yo no me senté en el círculo de los que se divierten, ni me regocijé. Me senté solo a causa de tu mano, porque me llenaste de indignación». Este versículo muestra no solo la soledad de Jeremías, sino también su compromiso inquebrantable con el mensaje que Dios le había dado. La soledad de Jeremías no fue simplemente una cuestión de estar físicamente solo, sino que también era una soledad emocional y espiritual. Fue marginado y rechazado por aquellos a quienes fue enviado a advertir y a quienes amaba profundamente. Jeremías estaba lleno de tristeza y compasión por su pueblo. Su corazón estaba quebrantado por la dureza de sus corazones y su negativa a escuchar. Esta empatía y dolor personal que sentía por su pueblo solo aumentaba su sufrimiento, ya que sabía las terribles consecuencias que vendrían como resultado de su desobediencia. A lo largo de su ministerio, Jeremías fue objeto de burla, desprecio y persecución. Los líderes religiosos y políticos se burlaron de él, lo ridiculizaron y trataron de silenciarlo de varias maneras. En un punto, fue arrojado a una cisterna y dejado para morir en el lodo. Jeremías 38:6. Esta experiencia no solo fue físicamente dolorosa, sino también una representación tangible de la profundidad del rechazo y el desprecio que enfrentó. A pesar de este trato, Jeremías nunca dejó de cumplir su misión. Incluso en la más profunda oscuridad de la cisterna, Dios lo rescató a través de Ebed-Melech, un etíope que temía a Dios y estaba dispuesto a arriesgar su vida para salvar al profeta. La soledad de Jeremías también fue un tiempo de profundo crecimiento espiritual y dependencia de Dios. A medida que era rechazado por los hombres, aprendió a encontrar consuelo y fortaleza en Dios.
Esta soledad le permitió escuchar claramente la voz de Dios y ser completamente dependiente de su dirección y provisión. Aunque fue separado de su comunidad y malinterpretado por aquellos a quienes amaba, Jeremías nunca estuvo realmente solo, porque Dios estaba con él en cada paso del camino. Esto es un recordatorio de que, aunque podamos enfrentar períodos de soledad y rechazo en nuestro caminar con Dios, Él nunca nos abandona. Además, la soledad de Jeremías nos enseña sobre el costo del discipulado y la obediencia a Dios. Ser un profeta de Dios significaba que Jeremías no podía simplemente seguir las normas y expectativas de su cultura. Tuvo que estar dispuesto a separarse, a ser diferente y a enfrentar la oposición por el bien de la verdad de Dios. Esta disposición a soportar la soledad y el sufrimiento es una marca de verdadero discipulado. Jesús también enseñó que seguirle implica tomar nuestra cruz y estar dispuestos a perder nuestras vidas por su causa. Jeremías es un ejemplo de lo que significa vivir esta verdad. El ministerio de Jeremías estuvo marcado por una serie de profecías de juicio y destrucción sobre Jerusalén y el reino de Judá debido a su persistente pecado y rebelión contra Dios. Estas profecías no eran fáciles de entregar, ni eran bien recibidas por el pueblo. Jeremías tuvo que proclamar un mensaje de juicio que incluía la destrucción de Jerusalén y el templo, el corazón espiritual y cultural de la nación. En Jeremías 6, 22, se encuentra una de estas profecías. Así dice el Señor: miren, un ejército se moviliza desde la tierra del norte. Una gran nación se levanta desde los confines de la tierra. Esta nación, identificada como Babilonia, sería el instrumento de juicio de Dios sobre su pueblo. Jeremías se enfrentó a una tremenda oposición al proclamar estos mensajes. Muchos no querían creer que Dios permitiría que su propio templo y ciudad fueran destruidos. Sin embargo, Jeremías insistió en que, debido a su idolatría y desobediencia, Judá había roto el pacto con Dios y, como resultado, enfrentarían consecuencias severas. Los líderes religiosos, en particular, se opusieron ferozmente a Jeremías, acusándolo de conspirar con los enemigos y de ser un traidor. Sin embargo, Jeremías no se dejó intimidar y continuó proclamando el mensaje que Dios le había dado, demostrando una valentía y un compromiso inquebrantable con su llamado. Estas profecías de juicio no eran solo advertencias de destrucción física, sino también un llamado urgente al arrepentimiento. Jeremías no profetizaba la destrucción de Judá simplemente para anunciar un desastre inminente, sino para instar al pueblo a volverse de sus malos caminos y volver a Dios. Dios, en su misericordia, deseaba que el pueblo de Judá se arrepintiera para que el juicio pudiera ser evitado. Sin embargo, a pesar de las numerosas advertencias y llamados al arrepentimiento, el pueblo persistió en su rebelión y continuó rechazando a Dios y su mensaje. La destrucción que Jeremías profetizó finalmente llegó en el año 586 a.C., cuando los babilonios, liderados por el rey Nabucodonosor, sitiaron Jerusalén, destruyeron el templo y llevaron a muchos de los habitantes al exilio. Este evento catastrófico marcó el cumplimiento de las advertencias de Jeremías y el juicio justo de Dios sobre un pueblo que había persistentemente rechazado su llamado al arrepentimiento. Este punto subraya la santidad de Dios y su compromiso con la justicia, mostrando que Él no tolerará el pecado indefinidamente. El mensaje de juicio de Jeremías también sirve como una advertencia para nosotros hoy. Nos recuerda que el pecado tiene consecuencias y que Dios, en su santidad, no puede ignorar la desobediencia y la rebelión. Sin embargo, también es un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios. Incluso en medio del juicio, Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero y arrepentido. Jeremías, a través de su fidelidad en proclamar este mensaje, nos muestra la importancia de ser fieles a la verdad de Dios, incluso cuando es difícil o impopular. La resistencia de los líderes y del pueblo de Judá a las profecías de Jeremías fue feroz y constante. Desde el comienzo de su ministerio, Jeremías enfrentó una oposición intensa, no solo de la gente común, sino también, y quizás más significativamente, de los líderes religiosos y políticos de su tiempo. Estos líderes se sintieron amenazados por el mensaje de Jeremías
que denunciaba su corrupción, idolatría y alejamiento de los caminos de Dios. En Jeremías 11:21 se describe la amenaza explícita contra él. No profetices en nombre del Señor, o morirás a manos nuestras. Esta declaración refleja el nivel de hostilidad y rechazo que enfrentó Jeremías por atreverse a hablar la verdad de Dios. Los líderes religiosos, que deberían haber sido los guardianes de la fe y los guías espirituales del pueblo, se convirtieron en los principales oponentes de Jeremías. Estos sacerdotes y profetas falsos predicaban mensajes de paz y prosperidad, asegurando al pueblo que todo estaría bien y que no había necesidad de preocuparse por el juicio. En contraste, Jeremías predicaba un mensaje de arrepentimiento y advertencia, proclamando que el juicio era inminente a menos que el pueblo se volviera a Dios. Este contraste creó un conflicto inevitable. Los falsos profetas acusaban a Jeremías de ser un traidor y un agente del caos, mientras que Jeremías los acusaba de ser charlatanes y engañadores. Esta resistencia a Jeremías no se limitó solo a amenazas verbales. A lo largo de su ministerio, Jeremías fue encarcelado, golpeado y dejado por muerto. En Jeremías 20:2, Pashur, el sacerdote y principal oficial en la casa del Señor, golpeó a Jeremías y lo puso en el cepo por un día entero. Esta persecución no solo fue física, sino también psicológica y emocional. Jeremías fue sometido a humillaciones públicas y burla constante. Sin embargo, en medio de todo esto, Jeremías permaneció fiel a su llamado y continuó proclamando el mensaje de Dios sin temor ni compromiso. El rechazo y la resistencia que enfrentó Jeremías también reflejan una verdad espiritual más profunda sobre la naturaleza del pecado y la rebelión contra Dios. El pueblo de Judá no quería escuchar la verdad porque estaba demasiado cómoda en su pecado. Preferían escuchar las palabras agradables de los falsos profetas que les aseguraban que todo estaba bien. Esta resistencia a la verdad es una manifestación del endurecimiento del corazón humano contra Dios. Jeremías, a través de su vida y ministerio, muestra que proclamar la verdad de Dios a menudo resultará en oposición y persecución, especialmente cuando esa verdad confronta y desafía el pecado y la injusticia. A pesar de la resistencia que enfrentó, Jeremías no se desanimó ni comprometió su mensaje. Su vida es un testimonio del poder de la convicción y la fidelidad a Dios.